Buenas tardes, bienvenidos a la casa de Dios. Hoy Viernes Santo celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde debemos reflexionar los padecimientos de Cristo para nuestra salvación. Buenas tardes, mis queridos fieles. Buenas tardes. Hoy Viernes Santo, hijos, vamos a vivir. Ahora, esta mañana vivimos en acción pastoral el Via Crucis, que fue muy reflexivo, incluso muy profundo para muchos, y agradezco a Dios por muchas personas que subieron al cierro de las tres cruces. Y bendita sea Dios, primera vez que logramos un sonido un poquito mejor. Vamos a vivir la muerte del Señor, la pasión del Señor, pero litúrgicamente. Es decir, Dios nos va a hablar en la palabra litúrgicamente. Hoy se compone de tres partes, la parte de la pasión del Señor hoy Viernes Santo. Lo primero que vamos a decirle, el Santísimo va a durar únicamente lo que dure esta celebración. Hoy no se celebra Eucaristía en ninguna parte del mundo. Pueden sintonizar los canales de Roma y se pueden dar cuenta que el Papa no celebró hoy la Santa Eucaristía. Hoy se da la comunión de las Eucaristías que se consagró en el día de ayer, Jueves Santo. Se le dan a los enfermos que lo necesiten y se le dan a ustedes, mis queridas personas. Tengo que decirle, por ejemplo, se presenta un difunto y supóngase que teníamos que enterrarlo, no se le va a poder celebrar misa de entierro. Luego de esto de la liturgia y la palabra, se hará la oración universal. Vamos a pedir por todos, vamos a pedir por la iglesia y voy a invitar a todos que oramos por la iglesia porque es nuestra iglesia. Vamos a pedir por el Papa Francisco, vamos a pedir por el pueblo de Dios, decir ustedes, que es la adoración de la Santa Cruz. Entonces vamos a ensayar este canto, a ver todos, a ver. En este momento, el Padre Esteban se dirige hacia la entrada principal para hacer el recorrido de inicio de esta celebración. Recordemos que hoy, Viernes Santo, es un día muy especial para nosotros. No celebramos la Santa Eucaristía como comúnmente estamos acostumbrados. Pues un día como hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso esta entrada es en silencio, de meditación, de reflexión en cada uno de nosotros. Por eso no hacemos canto de entrada, como siempre hacemos en las Eucaristías, porque hoy es una celebración litúrgica especial del Viernes Santo. Eucaristía volveremos a tener, si Dios nos lo permite, el sábado cuando cantemos las glorias del Señor, cuando cantemos la gloria de la resurrección. Mientras llega ese momento, no habrá Santa Eucaristía y seguimos en la meditación, en la reflexión. La Hermandad de Nazarenos hace su entrada de rodillas. Hoy es un día sagrado para nosotros. Por eso este acto especial de parte de la Hermandad de Nazarenos, que siempre está allí acompañando en todas estas situaciones y en estas celebraciones de la Semana Santa y tratando de vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tratando de reflexionar y meditar sobre todos estos misterios que nuestro Señor nos ha dejado. Nosotros debemos reflexionar en cada paso de esta Semana Santa
lo que vivimos y lo que nos enseña este Viernes Santo a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciéramos si no se volviera a celebrar la Santa Eucaristía? Podría ser una de las preguntas que nos hiciéramos internamente nosotros. Es la Eucaristía la que nos trae la alegría porque Jesús vive en ella. En este momento que no la tenemos, nos sentimos un poco extraños, pero así hay que vivir este día para poder entender el silencio de este momento. Van entrando la Hermandad de Nazarenos de rodillas ofreciendo este momento y este inicio de la celebración donde escucharemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy escucharemos todo este relato. Según el Evangelio de San Juan, vamos a escuchar hoy en la parte litúrgica de esta celebración la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, a esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes, a toda la iglesia del Táchira, de Venezuela y del mundo entero, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el profeta Isaías comienza diciendo: He aquí mi siervo. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado,
será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. No tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habitado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará su siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios, leal me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la carta de los Hebreos nos invita a la obediencia, ya que Jesús, siendo Hijo de Dios, obedeció hasta el padecimiento en la cruz, convirtiéndose en causa de nuestra salvación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo
ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es En el Evangelio, San Juan nos revela, nos revela hasta dónde puede llegar la mentira, la maldad y la intriga. Pero Jesús, en medio de tal vileza, sigue siendo eternamente amigo de la vida. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijos, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo con ellos.
Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre todo lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado, si he faltado al hablar, demuestran que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué, no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza,
y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieres que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva! ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos se lo entregaron. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió.
Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodillas, hijos, mirando. Nos podemos levantar, hijos.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbra enterrar los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén.